El coronavirus COVID-19 está generando un fuerte impacto en la economía insular, excesivamente dependiente del turismo. Es preciso diversificar la actividad, pero también apostar por la especialización. En este contexto, Adivia propone hacer un esfuerzo para aprovechar la situación y redibujar el destino, haciéndolo realmente inclusivo. Hablamos con el presidente de Adivia, José Gómez. ¿Cómo estamos? Buenos días, Pía, y a todos los radioyentes. Pues Bueno, ¿cómo está aquí, llevando este confinamiento? Usted que se mueve hombre, tanto. yo estoy acostumbrado a pasar mucho tiempo entre paredes, pero mi vida, por supuesto, no es menos activa. Y vamos, yo soy solidario, que entiendo que soy un enfermo crónico y tengo que estar aquí haciendo una vida tranquila y esperando a que las cosas vayan evolucionando y que todos salgamos juntos de esta. Estábamos hablando del fuerte impacto, ¿no?, que supone el coronavirus y que vamos a realmente, bueno, pues comprobar las verdaderas dimensiones una vez que concluya el estado de alarma, y vamos a ver, bueno, pues cómo se van activando poco a poco todas las medidas que se están impulsando, pero bueno, es una cierta incertidumbre, ¿no? En este contexto, ustedes lo que apuestan es por aprovechar esta situación de parón para repensar un poco y redibujar ese destino, sobre todo impulsando la accesibilidad, haciendo de Fuerteventura un destino realmente inclusivo. Está claro que la situación que tenemos actualmente tiene que servirnos para refundarnos y crear otras expectativas e intentar mejorar donde no llegábamos y ofrecer otra oportunidad. Ayer estaba hablando con un amigo y me hablaba de una foto aérea que había visto de Fuerteventura y que en tan solo pues en un mes cómo ha cambiado todo el paraje natural de las playas y demás, porque la naturaleza ha tenido tiempo de regenerarse en tan solo en un mes. Eso es importante, se ven más delfines, se ven mucho más pescado, me dicen los pescadores, y la verdad que todo esto tiene que servirnos como un atrayente y como una oportunidad. Nosotros entendemos que hasta ahora hemos traído un turismo donde ha sido prácticamente los deportes náuticos, lo que es el sur adaptado, el sur y demás, han dado una perspectiva de lo que es el mar. Pero la naturaleza que tenemos en la isla, la climatología, también se abre una oportunidad para las personas que tienen movilidad reducida. Hay que pensar que la mayoría de ellos son enfermos crónicos, vienen una serie de patologías y la climatología les puede mejorar muchísimo. Entonces, hay posibilidades, perspectivas en Fuerteventura, está todo por hacer, y yo creo que apostar, como hicimos en Fitur, esta es una continuidad. El turismo accesible puede ser realmente un segmento. Estamos hablando de que mueve casi en torno a 200 millones de personas en la Comunidad Europea, que hay aproximadamente unos 59, 60 millones de personas con discapacidad, pero también hay mucha gente mayor y demás, y el entorno familiar, pues en torno a 200 millones de personas se mueven en el segmento turístico esto. Pero hay que ser atrayente, que apostar por cosas que sea atrayente. Por ejemplo, tenemos un subcampeón del mundo de sur adaptado, Marcos Tapia, que es una persona que vino desde Albacete con un accidente que tuvo aéreo, y que este hombre pues ha ido a los campeonatos del mundo de sur adaptado y quedó subcampeón. Y él vive todo el año en Fuerteventura. Hay que pensar que en Fuerteventura se pueden hacer muchísimas cosas, lo que hay que adaptar un poco algunas de ellas, lo que son los establecimientos hoteleros, lo que es el comercio, y yo creo que con muy pocas cosas podemos darle un plus a la isla importante, pero para eso hay que darle prioridad a lo que es la accesibilidad y la movilidad. Sí, esos cuatro pilares que nosotros hablamos de lo que es los espacios públicos, llámese playa, parque, llámese las calles, luego los edificios públicos, también hay que mejorarlos, que sean más accesibles a que todos podamos utilizarlos. Luego están las comunicaciones y la señalética, que podemos acceder libremente a todo tipo de gestiones en la administración vía telemática sin ninguna dificultad, porque no sean accesibles, sino que sean inclusivos para que todos la podamos utilizar. Y como no, el transporte, uno de los pilares más importantes en la accesibilidad, porque si no nos podemos desplazar de un sitio a otro, es una cadena que pierde parte de sus eslabones, ¿no? José, ¿tienen ustedes en mente, porque sí que hemos hablado muchas veces de ese destino accesible, un destino 100% inclusivo, pero tenemos referentes cercanos? ¿Hay otros destinos de los que realmente podemos copiar porque son el ejemplo a seguir?
Bueno, pues por ejemplo, en Estados Unidos hay muchísimos sitios, pero por ejemplo, yo te pongo un sitio como es Jalisco, el Ujú, estado de Jalisco, y yo sé que creo que te pasé un vídeo sobre ello y en la página ujú, nuestra de Facebook ujú, lo puede la gente, como la población empezó a adaptar muchísimas cosas allí, lo que eran las playas, lo que es las cartas en bar y restaurantes, e intentar que no hubieran obstáculos, y hoy en día hay muchísimo turismo discapacitado que va desde Estados Unidos hasta Jalisco y funciona ujú. perfectamente. Toda la zona de las playas de Miami, todo lo que es California y demás, hay muchísimas cosas Y adaptadas, aquí tanto cerca, un destino que digamos sea una competencia directa de Fuerteventura. cerca de aquí, pues ahora mismo no conozco yo ningún sitio, sí, conozco sitios, ciudades, como por ejemplo Vitoria, que es una ciudad Ujú, bastante accesible, como ujú, lo que es el litoral del Mediterráneo en cuanto a la zona, desde la zona de Tarragona, lo que es ujú, Cataluña, tiene muchísimos sitios accesibles. Pero vamos, que el turismo muchas veces no viaja porque no sabe lo que se va a encontrar. ujú. ¿Cómo se puede fidelizar a esta gente? Mira, no es un tema de que mejor hagan el solomillo o que mejor sea la paella que hagan. Que Todo eso también, es, ¿eh? Porque la gastronomía también cuenta, ¿eh, José? bueno, bueno, no, no, es importante, Todo es más suma. importante que te traten como una persona, que tú llegues allí y te miren como alguien más, que tú no te Ujú, sientes extraño, que te sientas como en tu casa. Y eso, lo que tú dices es un complemento. Entonces, nosotros entendemos que hay que apostar por la formación. Referentes que hay de turismo, si los sitios, la gente que con discapacidad, con movilidad reducida, cuando viajan a cualquier sitio, miran los parámetros y los hoteles donde van a ir o los apartamentos son accesibles, que si van a tener buenas comunicaciones de guagua que sean inclusivas, que si los restaurantes tienen realmente las condiciones para ir. Todas esas cosas se miran mucho y en Europa hay muchísimos sitios. Ahora he estado acordándome de un sitio, por ejemplo, en la zona de Nápoles, ujú, incluso hay un restaurante en el puerto que es un barco flotante, que es el Rafaelo, que es un barco de los 70, que hacía la línea Nueva York, Trieste, y ese barco está ahí y le han hecho una serie de adaptaciones y es una auténtica ciudad flotante. Incluso en ujú, Venecia también han apostado por el turismo adaptado en muchísimos sitios donde una persona en silla de ruedas puede desplazarse autónomamente sin ningún problema. ujú. Fíjate, estamos hablando de Venecia, un sitio que Bueno, si está es tan prácticamente... claro, José, si es tan claro, yo sé además que ustedes han estado haciendo una labor de concienciación a través de diferentes jornadas, ¿verdad? También que han estado, bueno, durante todo el año pasado con la patronal turística también en establecimientos, reuniéndose con empresarios, siendo las cifras tan claras, viendo además, bueno, pues el potencial que tiene, ¿no? Con todas esas personas, 200 millones de personas en la Unión Europea que se mueven bueno, pues utilizando estos parámetros de accesibilidad. ¿Qué es lo que falta ahora para dar definitivamente ese salto? Bueno, hay que pensar que el tejido empresarial tiene miedo muchas veces cuando desconoce algo. En Fitur pudimos ver que cuando hemos planteado una serie de cosas, el vídeo que hemos presentado sobre pájaros y demás, han empezado a entender un montón de cosas. Nosotros lo que hemos puesto es los conocimientos, cómo se pueden mejorar las cosas. Ujú, Y que no les va a costar más, porque hacer las cosas bien no cuestan más. Hacerlas dos veces cuesta mucho más dinero. Entonces, nosotros entendemos que ahí, en Pájara, por ejemplo, se ha hecho un plan estratégico y es una serie de acontecimientos. Con el sector empresarial hemos tenido reunión con las dos asociaciones empresariales y vamos a empezar en que lo más importante es conocer cómo están las instalaciones, cómo se pueden mejorar ujú. sin que tenga un coste adicional y ahora mismo pues el gobierno tenemos un tiempo para que esto se vuelva a normalizar, pues es un momento para hacer obras, pequeñas obras que pueden mejorar muchísimo, pero tienen que conocer cómo pueden mejorar todo eso. Nosotros estamos dispuestos a asesorarles, a hacerles un plan de accesibilidad en cada una de las instalaciones turísticas y ayudarle con coste cero para los empresarios en cuanto al asesoramiento que nosotros vamos a prestar, Ujú. ayudarles en la formación, que el personal pueda Claro, en entender esto muchas veces. lo habías apuntado, José, discúlpame que te interrumpa. La formación es algo que has vuelto a repetir. ¿En qué línea hay que formarse? ¿Toda la cadena, todas las personas, toda la plantilla, todos esos trabajadores y trabajadoras que van a atender a estas personas necesitan una No, formación específica? claro que la necesitan, saber cómo pueden ayudar
a una persona ciega, a una persona sorda, cómo dirigirse a una persona ciega o sorda, cómo poder ayudar a una persona en silla de ruedas. Nosotros entendemos que la accesibilidad es que las personas tengan el mayor número de autonomía posible. Por ejemplo, te voy a hacer una referencia. A una persona ciega, ¿cómo le indicas tú dónde está la comida en un plato? Pues esto es tan sencillo como decirle, mira, el plato es como una esfera de un reloj. Y le dice, pues mira, tienes las papas a las 9, a las 3, a las 12. Le vas indicando y automáticamente lo orientas. Entonces, de esa forma, la persona se siente que bien tratada, se siente integrada. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, a una persona sorda nunca la puedes tocar por la espalda, sino tienes que hablarle de frente para que te pueda entender. Y hay pequeñas cosas así, y yo creo que se puede mejorar muchísimo. Y después, por ejemplo, el personal de recepción, es importante que la recepción del hotel esté lo más cerca de la puerta, que haya unas comunicaciones mediante el piso que indiquen cómo una persona llega autónomamente ciega, puede llegar hasta la recepción, y de la recepción se pueda desplazar hacia donde está el ascensor. Ya luego que el ascensor sea accesible, que eso hoy en día por ley es obligatorio, que te diga el piso donde va, te indique todo en braille, indicado, pero en voz también. Sí, es una serie de cosas que son actuaciones y no es costoso todo ese, nada más que tiempo. Y yo creo que yo estuve hace poco, cuando estábamos organizando un poco lo que íbamos a hacer, lo de la cena ciega, estuve hablando con el señor el jefe de cocina, y cuando yo estaba sentado me sirvió una serie de cosas, pues si era marisco o cosas que tenían hueso o que tenían cáscara, pues me lo sirvió limpio y bien colocado y me lo explicó. Y él sabía ya eso. Entonces, ese tipo de deferencia, por eso te digo que la calidad del producto es importante, pero la atención, que tú te sientas que no estás en un sitio extraño, que tú una persona, que tú tengas una discapacidad, eres una persona más de parte de la clientela del hotel. Entonces, todo eso nos mejorará, y el que venga una vez, pues hablará, porque estará en diferentes colectivos en su país y lo comunicará a otros, y eso se va haciendo a través de publicidad. Estar en todas las ferias haciendo unos vídeos promocionales donde Fuerteventura sea una isla para todos, y el transporte, lo que te decía, los espacios públicos, y cada vez mejorando más. José, de ese transporte también, porque ustedes ahora que están pues en confinamiento, lo que no hacen es desaprovechar el tiempo y están elaborando un informe, ¿verdad?, sobre la accesibilidad en el transporte público interurbano. ¿Qué dice ese informe? Bueno, nosotros, ¿te acuerdas que la última vez que nos entrevistaste hablábamos de que las 4 guaguas que habían venido no eran accesibles? Entonces nosotros todo eso lo sostenemos pues con argumentos. Entonces nos hemos visto obligados a hacer un estudio de lo que ha pasado desde el año 87, que se creó el transporte en Fuerteventura, con todos los parámetros de accesibilidad y de qué cosas de deficiencias hay, y empezamos. No hay una estación de guagua que sea accesible, que no nos comunican con ningún itinerario. Tú llegas a Puerto Rosario, para salir de la guagua no sabes a dónde puedes ir. Luego, cuando sales de la estación de guagua no tienes a dónde ir, porque no hay itinerario, no hay aceras en muchos de los sitios. Ya no digo una persona ciega, sino una persona que esté en silla de ruedas, una persona mayor que tenga dificultades para caminar, un carrito de niños, todo ese tipo de cosas, eso es accesibilidad. Entonces, eso unido a otra serie de cosas. Por ejemplo, la empresa TIADE ha hecho una serie de incumplimientos a lo largo de este tiempo que ya hoy en día no se le pueden tolerar. El que no tengan un software, o el nombre que se le da es SAE, que nos indica en tiempo y hora el movimiento de todas las guaguas. Quiere decir que tú llegas a la estación de guagua, ¿cómo sabes a la hora que sale esa guagua? Si no tienes aquí, si eres una persona ciega o si eres una persona que tienes problemas de visión reducida, o estás en una parada de tránsito, ¿cómo sabes a qué hora llega la primera guagua que llega por ahí? Pues el software hoy en día te permite tener todo eso. Entonces, el que tú tengas una guagua que tenga una rampa, no dice nada. Eso no dice nada porque está excluyendo a un grupo de personas. Entonces, nosotros en ese documento argumentamos un montón de cosas. Lo que vamos a intentar es que la consejera es nueva, hay voluntad, y ese informe es una herramienta de trabajo junto al plan de movilidad, y que hay que seguir una hoja de ruta. Yo sé que en un día ¿No no lo se han va a cambiar presentado todo. todavía, José? ¿No lo han presentado este plan de No. movilidad a la consejería todavía? ¿Lo van a presentar? No, lo presentaremos
posiblemente a lo largo de la semana que viene, porque falta un poco maquetar un poco más algunas cositas y demás, pero hay muchísimos incumplimientos y demás, y lo que queremos es que nos vean como una herramienta para ayudarles, sin más que alguien que viene a quejarse de todas estas cosas. Entonces, y más con la situación que hay actualmente, no es cuestión de enfrentarnos a todo el mundo. Nosotros queremos que la isla nos sirva a todo el mundo, no solo porque seamos personas discapacitadas, pues se nos excluya porque no se nos tiene en cuenta. Entonces, las guaguas, por ejemplo, de piso bajo, la empresa dice que eso no es ninguna obligación, que no hay ninguna normativa. Hay muchísima normativa. De hecho, en La Palma, una isla similar a esta, la guagua que sale desde Santa Cruz de La Palma a Los Llanos es totalmente accesible, donde una persona en silla de ruedas entra autónomamente a su sitio y sale autónomamente. Y eso hoy en día es algo que mejoraría muchas cosas, porque una guagua cuando va en línea tiene que subir a una persona en silla de ruedas, tiene que bajarse el conductor, ponerle el elevador, subir y sentarlo dentro. Entonces, estamos hablando que eso es excluyente. Nosotros entendemos que se tienen que hacer las cosas por la misma puerta que entran todas las personas, una persona discapacitada física o un carrito de niño, todo el mundo puede entrar por el mismo sitio, ¿no? José, ustedes en ese informe también apuntan a que hay posibles fraudes e instan al control de la recaudación. ¿No se está Hombre, controlando hasta ahora? ¿Hay una bueno, irregularidad o falta fiscalizar un poco este yo, servicio? yo creo que falta fiscalizar. El software que hay actualmente es el software que tiene la empresa, y solamente la información la tiene la empresa. ¿Qué quiere decir? Hay dos parámetros ahí que el Cabildo no tiene información en tiempo y hora, porque hoy en día el software ese permitiría que cualquier persona que suba a la guagua o que guagua esté en cualquier sitio, esa información llegue en el mismo tiempo a la empresa que al Cabildo. Eso ya el convenio que tiene firmado entre el Cabildo y la empresa TIADE, en el artículo 51, decía que tenía que existir un software para utilizar el transporte. De hecho, el plan de movilidad que se ha elaborado el año pasado y que está en vigor hasta el 22, ya exige una de las condiciones importantes, igual que exige que haya una página web para que las personas tengan la información correcta de todo el tema del transporte. Entonces, esa es una. Segundo, que la empresa es la que fiscaliza mediante encuestas, no sé cómo las hace, si el transporte funciona bien o mal. Nosotros entendemos que estamos hablando de un servicio público y el que tiene que fiscalizar todas esas cosas es el Cabildo. De todas maneras, creo que el poco tiempo que lleva el cambio político que hay en el Cabildo, se están dando pasos en ese sentido para hacer todas estas cosas, y nosotros vamos a estar ahí para ayudar, porque entendemos que la mayor transparencia que sea posible es la que va a dar la confianza en que todos los ciudadanos tengamos un buen servicio de transporte. José Gómez, presidente de Adivia, como siempre, un placer hablar con usted. Vamos a ver qué pasos se van dando y si en este tiempo un poco de parón, ya veremos cómo se va dinamizando un poco el sector de la economía, la industria turística también, pues quizás sea un momento para pensar, para apuntalar el destino y además, por especializarse, ¿no? Es preciso marcar diferencias con respecto al resto de destinos, y yo creo que la accesibilidad pues puede ser una muy buena apuesta, además de, algo que es de justicia social también. Gracias, José. Un abrazo grande. Un abrazo para ti y para todos los oyentes.